Encontramos. Muy bien, vamos a ver, pues. ¿Se acuerdan ustedes de que habíamos hablado un poquito ya en materia sobre lo que era el derecho ambiental? Y empezamos a discutir un poco sobre lo que ya habíamos visto antes de los sistemas económicos, ¿verdad? Capitalismo, hablamos un poco sobre el socialismo. Luego, bueno, entramos al feudalismo, socialismo y entramos ya después de lleno a derecho agrario, ¿verdad? Ya usted ya tiene una definición de derecho agrario como aquel conjunto de todo tipo de normas y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que retienen a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola, que es una disciplina especial jurídica cuyas normas rigen las relaciones de las personas y de los bienes en la actividad del trabajo agropecuario. También tenemos que es el conjunto de normas jurídicas que en cada país regulan la tenencia, distribución y explotación de la tierra y las relaciones en las personas que intervienen en tales actividades. Bueno, pues luego tenemos lo que es los latifundios y minifundios. Hablábamos sobre que un latifundio es una gran extensión de tierra que parece que es, ¿se acuerdan ustedes? Que es una gran extensión de tierra que parece, perdón, que pertenece a un solo propietario y que es grande en extensión, ¿verdad? Que suele ser una tierra cosechable y que brinda frutos tanto al propietario como a las personas que trabajan en la tierra. Luego teníamos lo que es un minifundio, Cari. Cari, ¿qué es un minifundio, Cari? Ahorita le ¿Qué había, respondo. qué habíamos dicho que era un minifundio? Yo anoté que un minifundio Ujú. es una pequeña extensión de tierra que resulta un poco rentable. Ajá. Que Eso, resulta un poco rentable, ¿por qué, Cari? fíjese Porque que hasta ahí me no, quedé no, en mi no anotación. nos da porque no nos da los frutos suficientes para costear el trabajo que exige su explotación, porque no nos da los frutos suficientes para costear el trabajo, pues, que exige su explotación. ¿Se acuerda, Cari, que luego teníamos a la agricultura, verdad? Sí, ¿Qué tiene usted anotado que habíamos definido como agricultura, Cari? en agricultura tengo que Guatemala es un país agricultor Ujú. porque es la actividad a la que se dedica y la que explota. Y la que es una de las actividades que más, Ajá, una de las actividades que más tiene es que explota que más ingresos da a nuestro Producto Interno Bruto de la agricultura junto con las remesas. Hablábamos un poco de eso. Y pues, ya que somos un país eminentemente agricultor, ¿verdad, Cari? Tenemos que el Guatemala, pues obviamente tenemos unas tierras que son fértiles, que las cultivamos y exportamos nuestras cosechas. Pero eso de trabajar la tierra, exportar nuestra cosecha, cultivar, administrar, tener una rentabilidad y poder sostener una economía de la agricultura. Imagínense, no solo es una, una comunidad, un departamento, o sea, es toda una economía la que se sostiene, ¿verdad ustedes? ¿De qué se sostiene? De la agricultura. de la agricultura. Entonces, tenemos la definición de agricultura como es toda aquella actividad que se ocupa de la explotación de las plantas y animales para el uso y consumo humano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, habíamos hablado un poco sobre la etimología de la agricultura. Y cuando hablamos de la etimología de la agricultura, nos referimos a el origen del vocablo de la palabra agricultura. Entonces, Oscar,
López. Buenas tardes, Oscar. ¿Cuál es el origen o de dónde se deriva la etimología de la palabra agricultura? Oscar, ¿de dónde habíamos dicho que se origina la etimología de la palabra agricultura? Por favor, Oscar López, ¿me podría decir? ¿Qué tal, licenciado? Según recuerdo, creo que Sí, nos dijo adelante. del latín Ajá. agrius. Agrius tengo yo, que significaba terreno o campo, algo así. Recuerdo que nos dijo. ¿Lo tiene usted de latín? ¿Y qué significado tiene la palabra de la etimología agricultura? Entonces, Oscar. Recuerdo que nos dijo Ajá. que era algo como terreno o campo. Algo como terreno o campo. Sí, Les había dicho que el vocablo proviene del latín agrarius, ¿verdad? Agrarius, agrarius. Ah, sí, sí, sí. Agrarios. agrarius, Sí, sí. que se refiere a terreno o campo. Muy bien, agrarius se refiere a terreno o campo. ¿Y qué significa entonces cultura? ¿O a qué se refiere la palabra cultura, Oscar? Agrarius, Eh, terreno o campo. ¿Y cultura? sí, el cultivo de tierras, laboranza y cultivo de la misma, cultivo de tierras. Muy bien, cultura se refiere al cultivo de la tierra. Muy bien, entonces la palabra agricultura podemos decir que proviene del latín agrarius, que es eh, terreno o campo, y la cultura, que es el cultivo de la tierra. Entonces la agricultura es la labranza y el cultivo de la tierra. Son todas las actividades que se llevan a cabo para labrar la tierra o cultivarla. ¿Sí o no, Oscar? Sí, sí, así es. Vaya, entonces teniendo esto, Oscar, eh, tenemos un poco acerca sobre derecho agrario. Ya habíamos dicho que es el conjunto de todo tipo de normas y disposiciones en general, doctrina y jurisprudencia que se refieren a la propiedad rústica y a las explotaciones de carácter agrícola. Ese conjunto de normas jurídicas que en cada país regulan la tenencia, distribución y explotación de la tierra y las relaciones en las personas que intervienen en tales actividades. También tenemos que es todo aquel conjunto de disposiciones y normas jurídicas, principios, fuentes, doctrinas históricas, jurisprudencia y evolución social que lleva a conformar las entre las personas, relaciones entre las personas y el uso de la tierra. Agricultura igual al uso de la tierra. La naturaleza jurídica, pues diversos juristas se encuentran en el dilema en que el derecho eh, agrario, pues no lo podemos encuadrar entre lo público y lo privado porque es mixto, porque es un derecho social, pertenece al área social del derecho. Entonces, si no es ni público ni privado, eh, ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho agrario, Oscar? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Según lo que habíamos visto en clase, lo que dijimos. Oscar. Sí, licenciado, estaba haciendo memoria. Recuerdo que nos había Ujú. dicho que él era como un derecho Social, ajá. colectivo, ajá, social colectivo, porque Pertenece al área social del derecho. Ajá, muy bien. sí, así es. Eso más Entonces, que todo, licenciado. entonces, ¿es público o es privado o qué es, Oscar? Eh, es que no recuerdo muy bien, Ix, pero yo creo que es público. No, no es público. No. Tiene Ah, que va. ver con público, pero no es solo público. Y tiene que ver con privado, pero no es solo privado. Entonces, ¿cómo lo Sí, es denominamos? que no recuerdo la palabra, Es pero sí, mixto, Es, licenciado. es mixto. eso, Lic. Es mixto, Oscar, porque engloba elementos del área pública y elementos del área privada, pero el derecho agrario es del área social, pero su naturaleza jurídica, jóvenes, ojo, su naturaleza jurídica es mixta.
Sin embargo, el derecho agrario siempre debe interpretarse en el sentido más favorable a los intereses sociales o colectivos y que estos están por encima de los intereses particulares. Entonces, no hay mejor encuadramiento del derecho agrario que en el área social del derecho. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho agrario? Es mixta. ¿Por qué? Porque se encuadra en el área social del derecho. Si bien es cierto, el bien común prevalece sobre el bien particular, pero también se dan relaciones contractuales entre las partes, ¿verdad? En el área privada, pero eso no quiere decir que la interpretación debe ser en sentido más favorable a los intereses sociales y colectivos que están por encima de los intereses particulares. Por lo tanto, es un área del derecho social, porque el bien colectivo está sobre el bien particular. Por eso es un área del derecho social y su naturaleza jurídica indica los juristas tratadistas a nivel internacional que es mixto y ya entendimos por qué es el área, por qué se encuadra en el área social del derecho, porque el bien colectivo prevalece sobre el bien particular y por qué dicen que es mixto, ¿verdad? Ya lo explicamos. Estamos bien ahí, Oscar, ¿verdad? Sí, Lica, ahora ya lo tengo anotadito aquí. Bien, ahora, la actividad agraria. ¿Cuál es la clasificación de la actividad agraria, jóvenes? ¿Quién se acuerda? La actividad agraria está comprendida en dos vertientes. La primera son las fuerzas productivas y la segunda son las relaciones de producción. La primera comprende las fuerzas productivas comprende al hombre y a los instrumentos de la producción. Ya ustedes me explicaron algunos compañeros muy bien cuáles son la fuerza de producción, los instrumentos de la producción. El hombre, cuando decimos el hombre, pues es el ser humano, ¿verdad? Hombre y mujer, comprende al ser humano y a los instrumentos de producción. Y la otra vertiente son las relaciones de producción. Son los vínculos que se establecen en la actividad productiva de la tierra, los cuales generan una actividad económica. Las relaciones de producción son los vínculos que se establecen en la actividad productiva de la tierra, los cuales generan una actividad económica. Bien, ahora, ¿cuáles son los elementos de derecho? ¿Cuáles son los elementos activos del derecho agrario? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos referimos o cómo entendemos el tema agrario y sus elementos? ¿Quién me puede explicar la tarea que había dejado para hoy, por favor? Les doy la palabra. Adelante. El que desee participar. Yo voy a anotar quienes participan para darles al final, si necesitan 1 o 2 puntos extras, yo se los doy, siempre y cuando participen en clase. El que no participe en clase, no le puedo dar ni un punto, y al que participe, pues con mucho gusto, ¿verdad? Porque ya les había dicho que aquí pues sí se va a valorar su asistencia y su participación. Bien, ¿quién me dice cuáles son los elementos activos del derecho agrario, por favor? Y cómo se comprenden. Lick, ¿le puedo indicar? Sí, Cari, adelante. Lo que yo encontré sobre los elementos activos del derecho agrario, Ajá. está el agricultor, que es la Ujú. persona que trabaja o explota la tierra para producir bienes agrícolas. Está el Ajá. propietario o el poseedor de la tierra, que es quien tiene la propiedad o posesión de un terreno destinado. Ajá, Está muy el bien. trabajador agrícola, que es quien presta sus servicios en actividades relacionadas con la agricultura. El Ajá. Estado, que tiene una función fundamental porque regula el uso y aprovechamiento de la tierra y establece políticas agrarias. También encontré que están las organizaciones agrarias, que comprenden cooperativas, asociaciones campesinas y otras organizaciones que participan en la producción y defensa de los intereses del sector agrario. Y lo hace sostenible cuando busca equilibrar 3 aspectos: el económico, que es que la actividad agrícola sea productiva y genere ingresos; el social, porque existe acceso justo a la tierra y mejores condiciones para las personas que trabajan en el campo;
y ambiental, que son los recursos naturales, que hace que los recursos naturales se utilicen de manera responsable, evitando la degradación del suelo, la contaminación y el agotamiento de los recursos. Y también me apareció en otra fuente que investigué que habían elementos negativos. Ajá, sí, está bien, continúe, perfecto. Y entre esos elementos negativos estaban los intereses de los latifundistas, que los latifundistas me puse a investigar qué significaba, que se hace referencia a los beneficios, privilegios y pretensiones económicas o políticas de los grandes propietarios de tierras. Ajá. Y también porque muchos tienen mucha tierra en arrendamiento o en ocio y lo que reciben dinero por dichas tierras no lo invierten en Guatemala, sino en el extranjero. Esa es parte de mi investigación. Sí, no, está bien, perfecto, Cari, muchas gracias. Entonces, Cari mencionó varios elementos yo les voy al final de escuchar sus tareas, yo les voy a mencionar 3 o 4 principales elementos activos que son los que ustedes tienen que saber del derecho agrario. Pero está bien, o sea, los que mencionó Cari está bien, pero hay 3 principales elementos. Y lo que decía ella, pues es una cuestión un poco complicada, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada, y yo digo esto es mío, porque es propiedad privada, y cuando yo digo esto es mío, la propiedad privada, yo puedo hacer con mi propiedad lo que yo mejor considere, ¿verdad? Obviamente. Pero las grandes porciones de tierra, de terreno, los grandes latifundios, algunas tierras que están en arrendamiento, pues en Guatemala el problema no es que no se respete la propiedad privada. En Guatemala el problema que siempre ha habido es que no hay una correcta distribución de la riqueza y nunca ha habido una correcta distribución equitativa de las tierras, donde no tengamos un modelo en el que, bueno, si usted no tiene, yo no tengo, porque caeríamos en un modelo muy desfasado de socialismo, ¿verdad? En donde, bueno, si todos tienen, todos tenemos, y si yo no tengo, yo no tengo. Pero al final es peligroso caer en eso porque ya vimos que ese modelo no trae inversión, no trae prosperidad y a lo largo solo hace que una persona que es el que gobierna ese modelo económico se beneficie y los otros no. Entonces el capitalismo tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas porque prioriza a lo material sobre la persona humana. Y nosotros tenemos que saber que primero está la persona y después está lo material. Entonces cae en un capitalismo desbordado, salvaje, donde no importa el ser humano, sino que lo que importa es la propiedad y el acumular y el acumular y la propiedad. Ese es el modelo que nosotros más miramos, ¿verdad? Pero tampoco es perfecto, tiene muchos defectos, como también los tiene el otro modelo. Pero el problema de Guatemala siempre ha sido que no hay distribución de nada, no hay oportunidad de nada, entonces grandes porciones de tierra están destinadas a personas que siempre han sido terratenientes y otros que no han tenido la oportunidad de acceder a la tierra y son los grandes conflictos que hasta el día de hoy sigue teniendo nuestro país, ¿verdad? Sobre todo en el altiplano, en el occidente, todavía hasta la fecha, la gente se pelea mucho por las tierras porque no ha habido una solución, una repartición y una correcta distribución de las mismas. Y muy bien por su participación, Cari. ¿Quién más me puede dar su opinión y decirme los elementos activos del derecho agrario? ¿Quién quiere participar? Adelante. Buenas noches, licenciado. Buenas, ¿quién me habla? Jacqueline. Jacqueline, sí. Adelante, Jacqueline. Buenas noches. Los elementos activos del derecho agrario son la fuerza productiva compuestas por el campo. Los instrumentos de trabajo de los campesinos y trabajadores se consideran que
quienes ejecutan la acción directa de cultivar, producir y transformar la tierra. Yo entre los elementos activos del derecho agrario encontré los campesinos y trabajadores rurales. Son el sujeto Ajá, dinámico principal porque aportan la fuerza ajá, humana y el esfuerzo físico necesario para la producción agrícola. También encontré otro ajá. elemento que es la tierra cultivable y el suelo rústico. Es el sustrato material indispensable donde se desarrolla el ciclo biológico y económico de la siembra y la ganadería. Y por último Ujú. encontré los instrumentos y medios de producción, incluyen desde las herramientas tradicionales hasta la tecnología que se utiliza, ¿verdad? Y la maquinaria moderna que permite la explotación sistemática del campo. Muy bien, entonces, muy bien, Jacqueline, muchas gracias. Entendemos que nos referimos al tema puramente agrario y nos estamos refiriendo a todo lo que tenga relación con la tierra, el campo y la agricultura. Y ustedes ya me dieron varios elementos. Y los elementos que me han dado está bien. Ahora quiero escuchar a alguien más que no haya participado, que me diga los elementos del derecho agrario y me explique también cada uno de esos elementos. ¿Quién más quiere participar? Adelante, uno más. Yo ni puedo leer lo que tengo. Sí, adelante, Sofía. Los elementos activos del derecho agrario guatemalteco son las fuerzas productivas conformadas principalmente por los campesinos, trabajadores y el campo. Encontré también que los componentes de los elementos activos son los campesinos o trabajadores, personas individuales que aportan la fuerza del trabajo directa en la tierra, instrumentos de trabajo, herramientas, maquinaria, tecnología empleadas por la producción agrícola y el campo, que es el espacio físico y recursos naturales donde se ejerce la actividad productiva. Muy bien. Está bien, Sofía, muchas gracias. Todos los elementos que ustedes me dijeron están correctos, está bien. Y los vamos a dividir principalmente en tres. El primero son los trabajadores o los agricultores. ¿Qué entendemos por este primer elemento que son los trabajadores o agricultores? Pues los trabajadores o agricultores se entiende que son todas aquellas personas que trabajan la tierra. Fácil, ¿verdad? Todas aquellas personas que trabajan en la tierra, trabajadores o agricultores, primer elemento activo del derecho agrario. Segundo elemento activo del derecho agrario, el campo, ¿verdad? Que trabajan el campo. ¿Y qué es el campo? Es la extensión de tierra cultivable o cosechable. El campo, que es la extensión de tierra cultivable o cosechable. Segundo elemento activo del derecho agrario. Tercer elemento activo, los instrumentos, lo que ustedes mencionaron. ¿Qué son los instrumentos? Es toda aquella herramienta que le sirve al agricultor para realizar su trabajo. Entonces, ¿qué son los elementos activos del derecho agrario? Pues son todos los que tienen una relación directa con la tierra, el campo y la agricultura. ¿Y cuáles son los elementos activos del derecho agrario? Los trabajadores o agricultores, el campo y los instrumentos. ¿Está claro? Ahí apuntaron, lo anotaron. Trabajadores, campo e instrumentos. Igual ustedes hicieron su tarea, pero quiero que lo resumamos en tres para que no nos compliquemos tanto. Los tres principales elementos activos del derecho agrario son los trabajadores o agricultores, el campo y los instrumentos. Ya les expliqué cada uno de ellos. ¿Estamos bien ahí? Sí, Lee. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que esto es un derecho sostenible, o sea, se dice que el derecho agrario es un derecho sostenible. Bien, Alma, ¿por qué el derecho agrario decimos que es un derecho sostenible, Alma? Porque este se puede renovar, licenciado. Porque el derecho agrario, porque se puede renovar, ¿en qué sentido? ¿Cómo así? Bueno, eso es lo que yo comprendo, ¿no? Explíqueme, por favor. Porque todo lo que se hace en el campo se puede renovar, es un recurso renovable, es lo que puedo entender yo. Ah, ya, digámoslo un poquito más técnico. Es sostenible, ¿verdad?
Ah, sí. Ah, muy bien, porque es sostenible. Está bien, Alma. Allá dijo un elemento importante que es sostenible. ¿Quién más me puede decir otro elemento importante de por qué decimos que el derecho agrario es un derecho sostenible? Sin miedo, díganme, participen, por favor, para que hagamos más Y dinámico podría esto. ser que Porque es una, es sostenible. Araceli y luego Lisbeth. Adelante, Araceli, y luego escucho a Lisbeth. Sí. porque es una rama jurídica. Ajá, porque es una rama, ¿cómo así? Porque es una rama jurídica que tiene que ver con que sea un derecho sostenible. eh, pues sostiene, Ujú. sostiene como una rama jurídica autónoma. Ah, porque es una rama jurídica autónoma. No autónoma significa que Ujú. no depende de ninguna otra rama, ¿verdad? Mm, Entonces, es sostenible porque promueve el desarrollo humano, pero es sostenible usted dice, porque no depende de otra rama del derecho, o sí depende. Pues yo digo que sí depende porque sostiene la protección ambiental de la seguridad Pero, alimentaria. pero usted me dijo ahorita que es autónomo, entonces, ¿sí o no? Mm, Licenciado, disculpe, fíjese que yo pensaba de que es sostenible porque eso Ujú. produce alimentos, eso produce, pues eso tiene una producción, ¿verdad? Entonces también cuida la tierra para que eso siga produciendo más, o sea que va como en un círculo. Claro, ya habíamos dicho, jóvenes, que la agricultura es sostenible. Imagínense ustedes si la agricultura sostiene a una comunidad, pues sostiene a un departamento, nos sostiene como país ustedes. Imagínense cómo no va a ser sostenible si tiene la capacidad hasta de poder sostenernos casi como país, porque lo que cosechamos es lo que exportamos. Ahora bien, lo que decía la compañera Araceli de que es una rama autónoma. eh, Rama autónoma hasta, no sé hasta qué cierto punto, porque también en algún momento ninguna rama es 100% autónoma, y eso ustedes ya lo han visto, ¿verdad, jóvenes? Que en algún momento ninguna rama es 100% autónoma, porque en el derecho es un conjunto de normas, de doctrinas, de jurisprudencia, de principios, de tratados, de pensamientos, de opiniones, de criterios que al final todo se complementa y se entrelazan entre sí, ¿verdad? Vamos a ver, Lisbeth, quería hablar. Adelante, Lisbeth, le doy la palabra ahora a usted. Sí, gracias, Lick. Era lo que le iba a comentar, lo que usted justamente dijo. Como Ajá, estamos hablando de cultivos, de agrario, es cultivo y es sostenible porque en Guatemala la mayor parte de comercio y ajá, exportación es a base de las tierras que se mantienen cultivando. Entonces, pues considero que es sostenible porque produce alimentación segura para el mismo país y para exportar. ajá, muy bien. Entonces, miren, pues, el derecho agrario es un derecho sostenible. Está bien, algunos argumentos que me dijeron, pero principalmente es sostenible porque promueve el desarrollo humano, obviamente el crecimiento económico, brindando las herramientas jurídicas, técnicas y elementales para que las personas puedan satisfacer sus necesidades. ¿Por qué se dice que el derecho agrario es un derecho sostenible? Porque promueve el desarrollo humano, brinda las herramientas jurídicas, técnicas y elementales para que las personas puedan satisfacer sus necesidades. Garantiza el crecimiento económico y social en los estados. Garantiza el crecimiento económico social en los estados y busca garantizar la estabilidad social y económica de futuras generaciones. Busca garantizar la estabilidad social y económica de futuras generaciones, ¿verdad? Por eso principalmente
es un derecho sostenible, porque busca la economía, la estabilidad, el desarrollo humano y el sostenimiento de una economía, de un país, de una comunidad a futuro, ¿verdad? Por eso es que decimos que es un derecho sostenible. Y lo que ustedes me dijeron, pues está bien, ¿verdad? Ahora bien, a ver, derecho sostenible, quiero ver. Ahora, tenemos también la autonomía del derecho agrario. Al avanzar en el tiempo, se ha tomado que el derecho agrario como un área de derecho autónoma de las demás, esto a pesar de su reciente creación como tal. Vamos a ver hasta qué punto es tan autónomo el derecho agrario. El derecho agrario pues se relaciona con las otras ramas del derecho, mas no depende al 100% de ellas. Se aplica independientemente a casos concretos y específicos. Entonces, tenemos lo siguiente, las características del derecho agrario. ¿Quién me puede decir cuáles son las características del derecho agrario, jóvenes? ¿Cuáles son las características del derecho agrario? Díganmelo, ahorita no están en examen, lo pueden ver, no hay problema. ¿Cuáles son esas características del derecho agrario? ¿Quién me puede decir? Las características del derecho agrario. LIC Sí, es diga. realista y Quiero ver. objetivo, es Ajá, democrático, de ajá, naturaleza económico-social, es tutelar ajá, del trabajador campesino ajá, y dice que es un cuerpo de garantías mínimas ajá. para el Muy bien. trabajador campesino. Ajá, muy bien, muy bien. Esas son las que yo tengo. Es realista, es objetivo, democrático, de naturaleza económico-social y es tutelar del campesino. Ahora explíqueme. Usted me va a explicar dos y los otros compañeros me van a ir explicando. Carolina, ¿por qué decimos que es realista y objetivo? ¿Por qué decimos que es Porque realista y objetivo? examina al hombre dentro del marco de su realidad social. Resuelve los problemas también que surgen de la actividad agropecuaria. Es realista porque estudia al hombre de su realidad social. Ajá. ¿Y es objetivo? ¿Por qué me dijo que era objetivo? ¿Por qué me dijo que era objetivo, Carolina? Porque se basa en hechos, ¿qué? ¿En qué hechos se basa, Carolina? Ahorita le digo que estaba leyendo eso. En hechos tangibles Y objetivos, dicen hechos tangibles y objetivos. muy bien, porque resuelve en base a hechos tangibles y objetivos. Muy bien, Carolina. Ahora, ¿quién me puede decir por qué el derecho agrario es democrático y es de naturaleza económico-social? ¿Quién me puede decir? Vamos a ver, pues. Es Quiero democrático. escuchar a... bueno, ¿quién quiere participar? Yo, ¿Quién dijo yo? Manuel. ¿Quién? Ah, Manuel, sí, adelante, Manuel. Lo escucho. Es democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, y sus normas van dirigidas de que la tierra sea para la clase campesina. Y es democrático porque busca la libertad y la dignidad de las personas. ¿Y por qué Sí, es de naturaleza económico-social? orienta a dar soluciones a problemas relacionados con la tendencia y explotación de la tierra. Ajá, muy bien. Porque guarda estrecha relación con la economía. Va. Decimos que es democrático. Está bien, Manuel, gracias. Decimos que es democrático porque busca la libertad y la dignidad de las personas mediante la mejora económica y moral del agricultor. Busca que la tierra sea para las masas.
y es de naturaleza económico-social porque guarda estrecha relación con la economía y la sociología, dando solución a problemas y a la tendencia de la Tierra por medio de herramientas. Bien, porque guarda estrecha relación con la economía y la sociología, por los problemas obviamente socioeconómicos y el conflicto de tierras, lo que siempre hemos estado hablando. Ahora, ¿por qué decimos que es tutelar del campesino y por qué decimos que por qué decimos que contiene garantías mínimas para el campesino? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué es tutelar del trabajador y por qué decimos que contiene garantías mínimas para el campesino? ¿Quién me dice? Bueno, pues nadie quiere participar. ¿Quién me dice por qué es tutelar del trabajador y por qué contiene garantías mínimas? Bueno, va a tener que llamar porque nadie quiere hablar. Entonces, vamos a ver, pues. Alguien está levantando la mano, perdón. Adelante, Kimberly. Buenas tardes, Lick. Sí, buenas tardes, Si lo adelante. relacionamos con las garantías mínimas Ajá. por ejemplo, por ser un trabajador como en derecho laboral, quizás es por la desventaja económica que tiene. Ajá, sí. ¿Qué más? Y quizás Ajá. porque el Estado debe garantizar el bienestar por esa misma desventaja. Lick, en la de lo de las garantías mínimas es porque es irrenunciable para la persona. Es un patrimonio para la persona. Va, muy bien. Miren, pues. Ustedes ya están, vamos a ver, en sexto semestre. Ya vieron Derecho Laboral 1 y ahorita están en Derecho Laboral 2, ¿es correcto? ¿Sí o no? Sí, Lick. No los escucho. Va. Sí, Lick. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en Derecho Laboral 1 les empiezan a hablar sobre lo mismo? A ustedes la definición, los elementos, las características, las fuentes y los principios que enmarcan el derecho laboral. Y un principio fundamental, elemental y básico del derecho laboral es que es tutelar del... ¿Cuál es ese principio fundamental del derecho laboral guatemalteco, jóvenes? ¿Quién me lo dice? ¿Cómo así? ¿Cuál es ese principio? ¿Cuál es? Tutelar del trabajador. Ajá. La doctrina le llama indubio pro operario, ¿verdad? El principio de indubio pro operario significa que las normas jurídicas en materia laboral se deben de interpretar en beneficio del trabajador y no en perjuicio del trabajador. Entonces, en el derecho laboral, este principio es igual, solo que aquí se va a llamar indubio pro agricultor. ¿Y en qué consiste el principio indubio pro agricultor? O derecho preferente al agricultor. Consiste en que protege al agricultor, le da una justicia social. Son situaciones irrenunciables para él y en materia de derecho agrario, las normas jurídicas deben de interpretarse en favor del agricultor, en favor del que trabaja la tierra, en favor del que posee la tierra. Quiere decir que debe de haber una tutelaridad preferente para el agricultor. Es tutelar del trabajador campesino porque protege al agricultor y contiene garantías mínimas para el campesino, que son situaciones irrenunciables para él, ¿verdad? Porque aunque él no las quiera, igual esas garantías ya están plasmadas. Indubio pro operario, hacíamos la analogía con el derecho de trabajo, indubio pro agricultor,
en materia de derecho agrario. Muy bien. ¿Cuáles son las características del derecho agrario? Entonces, en resumen, es realista, es objetivo, es democrático, es de naturaleza económico-social y es tutelar del trabajador campesino porque contiene garantías mínimas para el campesino, ¿verdad? Para el agricultor, para el poseedor, el que trabaja y labora con la tierra. Muy bien, entendiendo esto, pasemos a las fuentes del derecho agrario. ¿Qué es una fuente? Pues ya creo que ya lo han mencionado en la mayoría de cursos que ustedes han recibido, pues de dónde se origina, de dónde emana, de dónde nace. Entonces, ¿de dónde se origina, de dónde emana, de dónde nacen las fuentes del derecho en general? Pues son diversos acontecimientos, situaciones, documentos y todo lo que contribuye a crear, formar y reformar un área del derecho. Entonces, las fuentes del derecho agrario son las mismas que las fuentes del derecho en general. Y esto desde primer año. ¿Quién me puede decir cuáles son las fuentes del derecho en general? ¿Cuáles son las fuentes del derecho, jóvenes? Yo les voy a dar una. Fuentes formales. ¿Cuáles son las otras dos? Reales, licenciado, y fuentes históricas. Muy bien. Reales e históricas. ¿En qué consisten, Oscar, las fuentes formales? Me quedo mal, Ick. No No tenga recuerdo. pena, démelo ahí con sus palabras. Estamos retroalimentando de nuevo, porque esto ustedes ya lo vieron, pero necesitan estarlo repasando. Las fuentes formales son aquellas que emanan de qué, Oscar? De las normas jurídicas, Lee. De las normas jurídicas. Las fuentes formales son aquellas que emanan de la legislación, de la norma jurídica, de la costumbre y de la jurisprudencia. Las fuentes formales son aquellas que emanan de la ley, la norma jurídica, de la costumbre y la de jurisprudencia. Si decimos que emanan de la ley, de la norma jurídica, quiere decir que emanan del Congreso de la República en Guatemala, que es el órgano que crea las leyes, ¿verdad? Si decimos que una fuente formal es la costumbre, en el derecho agrario, la costumbre es algo muy importante porque estamos diciendo que es una fuente principal del derecho agrario. ¿Y qué es la costumbre, Manuel? ¿Y por qué decimos, Manuel, que la costumbre es una fuente formal del derecho agrario? Se define como conjunto de reglas Ajá. sociales derivadas de un uso más o menos y las colectividades que las practican. Se les reconoce obligatoriedad. Ahí, así con sus palabras, Manuel, para que lo entendamos Bueno, mejor, porque si ustedes me lo van diciendo con sus palabras, a la hora del examen no van a tener problema. Pero si me lo dicen buscando, está bien pues que lo investiguen, pero a veces no se nos queda como cuando nosotros lo decimos con nuestras palabras y no tenemos ahí el apunte a la mano, ¿verdad? Entonces una fuente formal es la costumbre y la costumbre es el uso de reiteradas prácticas en el tiempo, ¿verdad, Manuel? correcto, de las comunidades agrarias. Entonces, obviamente, aquí las comunidades indígenas en Guatemala, que son las que más practican la costumbre en el derecho indígena, pues es una fuente formal, ¿verdad? La costumbre que ellos tienen sobre el uso de las tierras, según la ley, es una fuente formal porque la costumbre, el uso reiterado de una práctica en la temporalidad, en el tiempo, pues es una fuente formal. Y en el derecho agrario, vaya, si no, es una fuente formal la costumbre, ¿verdad? Ahora, la jurisprudencia, Walter, ¿por qué decimos que la jurisprudencia es una fuente formal del derecho agrario? Walter Mauricio Pérez, por favor. Buenas noches, licenciado. ¿Me Buenas podría noches. repetir? Disculpe, no le escuché bien.
¿Por qué la jurisprudencia es una fuente formal del derecho agrario? Podría decir que la jurisprudencia son los actos que nosotros podemos realizar, licenciado. No sé. Vamos a ver, estamos en sexto semestre. Tengamos mucho cuidado con las respuestas que damos. Tenemos que prepararnos bien y saber las respuestas que vamos a dar. La jurisprudencia, nosotros como estudiosos del derecho, la tenemos que conocer. Pero ¿nosotros creamos la jurisprudencia, Walter, o no? No, licenciado. ¿Quién crea la jurisprudencia, Walter? Las leyes. ¿Las leyes crean la jurisprudencia, Walter? Pensaría yo, licenciado. ¿Las leyes son las que crean la jurisprudencia, Walter? ¿O de dónde emana la jurisprudencia? La jurisprudencia, si bien es cierto que hay que interpretar la norma jurídica, pero esa interpretación de la norma jurídica acorde a la realidad objetiva, tangible, a la hora de emitir una resolución judicial, ¿quién emite la resolución judicial, Walter? ¿Nosotros o quiénes emiten la resolución judicial? Los jueces, licenciado, y los magistrados, podría ser. Con seguridad, no podría ser. Usted va a ser abogado, Sí, con seguridad. sí podría ser. Los jueces y los magistrados imparten justicia a través del organismo judicial, con seguridad. Entonces, la jurisprudencia se emana de esas resoluciones contestes, reiteradas, consecutivas y en un mismo sentido, que causan jurisprudencia, que causan un precedente, ¿verdad? Para determinados casos. ¿Y de dónde emana la jurisprudencia? Pues de las resoluciones judiciales que emite la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Vamos a ver, por un punto extra, para que cause jurisprudencia en la Corte Suprema de Justicia, ¿cuántas resoluciones Son 5. contestes deben de haber? 5. Muy bien. ¿Y en la Corte de Constitucionalidad cuántas? Son tres. Tres. Continuo. 3. Muy bien. Excelente todos. Corte Suprema de Justicia, 5 resoluciones contestes en el mismo sentido. Corte de Constitucionalidad, 3 resoluciones contestes en el mismo sentido. ¿De dónde emana eso? De tribunales superiores, jueces, magistrados, obviamente, organismo judicial, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, resoluciones que causan, por eso la palabra dice jurisprudencia, sobre determinado asunto, sobre un referente, sobre un precedente que ya fue planteado y que ya se resolvió 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces en un mismo sentido, conteste y en ese aspecto, ¿verdad? Eso es la jurisprudencia, las resoluciones que se emiten en un mismo sentido, que son contestes en un mismo acto sobre determinado caso y que causan un precedente y que no pueden ser emitidas por nosotros, son emitidas por jueces y magistrados que administran justicia por medio del organismo judicial o los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, porque en Guatemala tenemos un Tribunal Superior Constitucional. Entonces, la jurisprudencia es otra fuente formal del derecho agrario. ¿Estamos, Walter? Ojo, porque esa pregunta es de cajón y hay que saberla en la punta de la lengua. ¿La entendimos bien? ¿Ya la tenemos bien, Walter? Sí, licenciado, gracias. Va, por favor, pues. Ahora, bien, tenemos las fuentes formales. Ahora, ¿cuáles son las fuentes reales del derecho agrario? Que son las mismas fuentes del derecho en general.
¿Cuáles son las fuentes reales, jóvenes? Las fuentes reales, ¿qué tiene que ver? ¿De dónde se originan? ¿Cuáles son las fuentes reales? ¿Sería de la Constitución Política de la República de Guatemala? Las Tratados. fuentes reales son llamadas también materiales, son todos los fenómenos sociales, económicos, políticos, culturales, científicos y naturales que determinan el contenido y el alcance de las normas jurídicas. ¿Por qué surge? A diferencia de las formales como la ley, la costumbre y la jurisprudencia, que representan el cómo se crea una norma, las fuentes reales explican el por qué surge esa regulación específica en un momento y lugar determinados. Entonces, los factores que componen las fuentes reales son los factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y naturales. Entonces, el evento de una realidad, el nacimiento de un acontecimiento, es el que da respuesta a un sistema legal, a una protección, a un decreto, a una ley, a una norma. O sea, trata de dar, eh, trata de dar solución a un problema. Por ejemplo, una fuente real es si una persona maneja bajo efectos de ebriedad, estupefacientes o de forma temeraria, alcoholizada y drogada al volante. Esto es un problema, un problema social que puede poner en grave peligro la vida de otras personas y la integridad de otras personas y de la misma persona. Entonces el Estado tiene que responder con una normativa jurídica penal que sancione al conductor y lo haga responsable de transitar de esa forma. Entonces, la fuente real sería ese problema, a las personas que manejan alcoholizadas o bajo efectos de estupefacientes. La respuesta, pues, la creación de una norma jurídica que regule e imponga una pena a las personas que se les sorprenda en ese estado, ¿verdad? Esa es una fuente real. La pandemia originó otra fuente real, ¿verdad? Porque en tiempo de pandemia, en tiempo de COVID, hubo decretos de confinamiento y subsidios de emergencia, ¿verdad? ¿O acaso no pusieron toque de queda para que no pudieran salir de determinada hora a determinada hora debido a la fuente real que fue una pandemia a nivel global? ¿Sí o no, jóvenes? Sí, Entonces, Sí, licenciado. otro ejemplo de fuente real. Por ejemplo, el comercio electrónico, las leyes de protección de datos y de firmas digitales, a la problemática que puede darse sobre el nacimiento y evolución tan rápida del comercio electrónico. La necesidad, el problema es la fuente real o el origen. La fuente formal, la ley. El aumento de accidentes de tránsito es una fuente real. La fuente formal, la ley de tránsito e implementación obligatoria de un seguro, por ejemplo. ¿Qué sé yo? El alto índice de la delincuencia en un país. Fuente real. Fuente formal, pues una ley con penas severas en contra de la delincuencia organizada en un país. ¿Me entienden de dónde se origina la fuente real y qué la conecta con la fuente formal? ¿De dónde se origina el suceso? ¿Por qué nace? ¿Qué la crea? ¿Cuál es la necesidad? Y la fuente formal siempre va a ser la ley y la costumbre y la jurisprudencia la va a complementar. ¿Me comprendieron eso o alguien tiene una duda? Pregunto. ¿Está claro o alguien tiene duda? Pregunto de nuevo. Está claro, licenciado. ¿Seguros? Porque no quiero preguntar en otra clase esto y que nadie me responda. ¿Todos lo tienen claro? Perfecto. Si alguien tiene una duda,
es el momento que me diga, Lick, tengo una duda, no el día del examen, ni cuando yo les pregunte. Si tienen una duda, no tengan pena, no tengan miedo de nada. Es una clase y están aprendiendo todos. Lo importante es que nadie se quede con dudas. Ahora bien, la fuente, ¿qué otra fuente tenemos del derecho? ¿Ustedes, del derecho agrario en general? La ¿Quién me fuente puede decir? histórica, licenciado. Histórica. Ya dijimos las formales, materiales, y ahora las Fuentes históricas. históricas. Vaya, ¿cuáles son esas fuentes históricas? ¿Quién me dice cuál es la fuente histórica? Vamos a ver, fuente Licenciado, son formal los... dijimos ley, costumbre, jurisprudencia, doctrina, principios. Fuente material, pues ya dijimos que son los factores políticos, sociales, económicos y culturales que pueden motivar el contenido y la creación de la norma. Las fuentes históricas, documentos, textos, leyes, ¿qué más? ¿Quién me dice? Hablen, jóvenes, yo los escucho. Pueden ser los códigos y tratados de épocas que ya pasaron ya. Documentos, textos o leyes antiguas que sirvieron de inspiración o antecedente para el derecho actual. Una norma, una fuente histórica que sirva como inspiración, como precedente, como antecedente para la creación de una norma jurídica actual. Eso es una fuente histórica. Una norma, un documento, algo que haya dado origen en el tiempo, una fuente que haya dado origen en el tiempo, por eso se llama histórica, a la creación de la norma jurídica en la actualidad. Vaya, si no tenemos fuentes históricas en el derecho agrario, jóvenes, ¿sí o no? Díganme, ya lo vamos a ver. Las 12 tablas en el derecho romano. No, usted se me fue muy a la época del Imperio Romano, pero está bien, pero del derecho agrario guatemalteco, ¿qué decreto se promulgó en la época de Juan José, después de Juan José Arévalo Bermejo, de Jacobo Arbenz Guzmán, que tiene muchísimo que ver con el derecho agrario, jóvenes? Es el decreto 900. Ajá, el Código de Trabajo fue también de esa época que surge de la Revolución del 44, pero más sobre el derecho agrario, el decreto 900, ¿verdad? Correcto. Y el decreto 900, pues, un decreto muy controversial que le costó la presidencia a Jacobo Arbenz, acusándolo de comunista, y ya sabemos un poco de historia sociopolítica o sociojurídica de Guatemala. Ustedes ya recibieron un curso, un semestre completo de historia sociopolítica y sociojurídica de Guatemala. No me voy a detener porque ustedes son expertos en la materia, pero eso es una fuente histórica del derecho agrario guatemalteco, el decreto 900, que mandaba a una repartición de tierras y a algunas las expropiaba y otras pues las distribuía. Polémico para algunos, acertado para otros, pero fue un decreto que le costó la presidencia y le costó a Guatemala muchos años para recuperarse sobre eso, ¿verdad? Porque se habían tocado en intereses económicos particulares, ¿verdad? Y al final, pues, ya todos sabemos en qué paró y cuál fue el desenlace de esa historia. Pero qué mejor ejemplo que el decreto 900 sobre fuente histórica del derecho agrario. Ya lo vamos a ver despacio, yo les voy a pedir que lean ese decreto más adelante, pero esa es una fuente histórica del derecho agrario. Otra fuente histórica del derecho agrario, por ejemplo, ¿quién me puede decir si la creación en su momento, que posteriormente se eliminó sobre la Secretaría
de Asuntos Agrarios, que en teoría estaba para velar sobre los intereses agrarios en Guatemala, y al final ya no, pues esa es otra fuente histórica, ¿verdad? Que hubo una Secretaría de Asuntos Agrarios, ¿verdad? Las normativas y criterios y instrucciones del Fontierras, de registro de información catastral, que se han venido dando a lo largo del tiempo, hasta llevar a la creación de cierta normativa vigente actual, también es una fuente histórica del derecho agrario en general. Entonces tenemos claras cuáles son las fuentes formales, cuáles son las fuentes reales, ¿verdad? Fuentes reales, fuentes formales o materiales, y las fuentes históricas del derecho, en específico agrario. Y vamos a ponerle apellido en la República de Guatemala. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí y voy a pedirles que por favor me investiguen un poquito para la siguiente clase como tarea para que lo podamos discutir, la relación del derecho agrario con otras ramas o áreas del derecho. Tarea, investigar cuál es la relación del derecho agrario con otras ramas o áreas del derecho para que lo discutamos el día lunes. Si no hay nada más que agregar y nadie tiene alguna duda, pues lo vamos a dejar hasta ahí porque ya algunos ya se están yendo, tienen prisa. Muchas gracias por su atención. Por favor, hagan su tarea para que podamos discutir en clase y les deseo una feliz noche y un feliz fin de semana. Gracias.